A ver, Javier, las ecuaciones no están dando para todos, es decir, cada vez hay más pobres y ellos, pues está demostrado que no pueden hacer nada con eso, o sea que no los pueden sacar de la pobreza, al revés, están produciendo o se está produciendo más pobres. ¿Cómo, te pregunto, porque esto no les conviene, no le conviene a la productividad, tener tanta gente, cómo se van a deshacer de esas personas pues no productivas? ¿Qué caminos hay? ¿Qué métodos hay? Y esto es, creo que, algo muy importante para la especie humana. Adelante, Javier. The cost of this fight. Very cordial welcome. Antes de responderte, una puntualización muy rápida. En este foro de Davos o foro de Thanatos o Thanatos, me gustaría señalar un punto. Ahí es la representación clara de la clase, lo que se llama clase capitalista transnacional, que muchos analistas en economía internacional tienen las siglas CCT, clase capitalista transnacional, que por cierto es una clase transnacional, concienciada y conectada. Y además, desde marzo del 2020, los centros de poder de este complejo transnacional, que es digital, es militar, es farma, es bancario derivando a fintech, es energético y es de media, tiene a los gobiernos, como bien decía Francisco, a su servicio. Termino con la puntualización. Ulrich Miles, cuando analizando lo que decía Klaus Schwab en su libro y además en sus intervenciones sobre el Gran Reset, lo califica, cuando me preguntabas de qué lo podíamos calificar, si se puede calificar de algo, es de fascismo transnacional de élite o neofascismo, mejor dicho, para no desvirtuar la categoría política del fascismo. Es un neofascismo transnacional, una casta oligárquica que opera transnacionalmente, que ha tomado el control de las democracias occidentales. Entonces, a lo que tú me preguntabas, te voy a poner un ejemplo. Justin Trudeau, presidente de Canadá. En el septiembre del 2020, él decía, la pandemia ha brindado la oportunidad de un reinicio para abordar desafíos globales como la pobreza extrema, la desigualdad y el cambio climático. Y curiosamente, para marzo del 2023, en Canadá, y de la mano de Justin Trudeau, va a salir una ampliación a la asistencia médica para morir, lo que se llama Medical Aid in Dying, que si bien yo soy partidario de una eutanasia para mí mismo, en el sentido de, porque tengo hecho un testamento vital, con eso no quiero ir en contra de la libertad de cada individuo en una situación como primitivamente la ley estaba en Canadá tras una decisión judicial llamada Decisión Carter, que aceptaba la muerte asistida por un médico solo, y digo bien, solo en circunstancias limitadas y excepcionales. Pues bien, a partir de marzo del 2023, Justin Trudeau ha visto que también se puede ampliar a todas las personas cuya condición subyacente sea la depresión, el trastorno bipolar, los trastornos por personalidad, la esquizofrenia, los TEPT o cualquier otra aflicción mental, siempre que les pongamos en que su vida ya es insoportable para ser vivida y se les dé, como se dio, por cierto, estos países liberales, y no hablo de neoliberales, como puede ser Canadá, como puede ser Estados Unidos, en los años, por ejemplo, la ley de esterilización sexual de 1928 en Canadá, que obligó a las mujeres indígenas a someterse a esterilizaciones para disminuir su población, Canadá les dio la categoría, una categoría como va a dar ahora a estas personas con problemas psíquicos de débil mental. Qué curioso que débil mental solían coincidir con las minorías étnicas. Pues esta ley es del año 28, inspiró, porque fue anterior a la existencia del nazismo en Alemania, a Adolf Hitler. Pero es que en el liberal Estados Unidos, las leyes de 1900, que la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió, esterilizaciones forzosas
Hablo ahora no de la eutanasia, de la eugenesia, esta práctica de esterilizar obligatoriamente a cientos de grupos. Me he traído sentencias para comentar desde esos años hasta los años 70 incluso y años 80, esterilizaciones obligatorias. Pues bien, cuando me preguntabas ¿qué puede hacer este gran reinicio que decía el señor Trudeau? Pues ayudar en esta visión de aporofobia, odio a los pobres, demasiados pobres para poder seguir viviendo con dignidad, pues qué mejor que al que lo solicite brindarle el pasaporte al más allá. Curiosamente, la mala gestión que causó la recesión económica en Canadá, estoy hablando de Canadá, las tasas de eutanasia en la Columbia Británica por suicidios asistidos es la más alta. El 4% de todas las muertes en el año 2020, antes de esta ley que quiere ampliar, eran con asistencia médica al suicidio. Y ojo, he dicho desde el primer momento y termino que yo estoy a favor de las personas que tengan unas circunstancias limitadas y excepcionales de enfermedad grave, incurable y dolorosa, que lo soliciten, porque yo mismo me pongo en esa lista, pero una cosa es asistir a personas terminales para aliviarles el dolor y el traspaso a la muerte o al más allá, según creencias, y otra es el matar pobres, que matar pobres es una práctica muy británica y muy anglosajona desde las poorhouses del siglo XVIII, que me dirían, ¿qué es eso de las poorhouses? Es un concepto originado en la Inglaterra del siglo XVII, eran casas donde se escondían, acordémonos de Oliver Twist, de Charles Dickens, se escondían a los pobres, eso sí, en esas casas, y se les hacía trabajar con trabajos forzados. Era el concepto desde el siglo XVII de las llamadas casas de pobres, poorhouses. Y cuando decía de esos programas que se hacen de planificación familiar, de guerras contra la pobreza, puedo citar una sentencia, y termino, real, porque hablo con hechos, la demanda colectiva federal contra el Hospital General del Condado de Los Ángeles, que tiene el nombre, como se llaman las sentencias en los Estados Unidos, tiene el nombre Caso Madrigal versus Mulligan, que fue una violación, año 78, ojo, por eso muy bien Francisco decía el tema desde los años 70. La violación de los derechos civiles y constitucionales de mujeres que se les hacía ligaduras de trompas en el posparto sin consentimiento, punto número 1, o con consentimiento no bilingüe, generalmente eran de lengua española y no dominaban el inglés, eran población hispana, o con la amenaza de la pérdida de los beneficios sociales de haberles asistido gratuitamente en el parto. Esto eran programas de planificación familiar en las llamadas guerras contra la pobreza. Si vamos a volver a los años 70 y por una parte se va a hacer prácticas de eutanasia a quien no quiera y eugenesia para que no nazcan más, ¿cómo llamaríamos eso? Pues matar pobres. A ver, por eso hice, cuando hablaste de Canadá, al principio hice una cara así de terror, porque dije, vas a hablar de eso. Este modelo de ley que se está planteando en Canadá. Marzo del 2023. Marzo del 2023. Es decir, que no necesito estar entubado, enfermo en la cama de un hospital muriéndome para pedir la eutanasia, simplemente porque me siento agobiado y no tengo dinero para alimentar a mi familia y ya no tengo otra alternativa más que suicidarme, voy y me ayudan a morir. ¿Eso es lo que estás diciendo, Javier? Es decir, la ley vigente hasta ahora en Canadá fue una ley que despenalizó la asistencia médica al suicida o a los suicidas por parte de tanto de las personas que pueden solicitar la eutanasia. Esto se hizo con una decisión del Tribunal de Ottawa, de Canadá, con la llamada decisión Carter, que aceptaba que esa persona pudiese ser asistida contra la legislación anterior que no permitía ni a los sufrientes en enfermedades terminales. Pero es que ahora la ampliación, repito, es
un medio para acabar con la pobreza. Así lo veo yo, porque si cualquier persona al cual esté diagnosticado de depresión, de trastorno bipolar, de trastorno de personalidad, de esquizofrenia, hay muchos, incluso tengo amigos y escritores que han salido de trastornos bipolares, y no por medicaciones, sino por hacer filosofía práctica de sus lecturas de estoicos, y personas de gran renombre en España y escritores han salido de esa situación sin la medicalización y, por supuesto, sin el suicidio asistido. Entonces, lo que yo estoy diciendo ahora es que eso es una repugnante muestra de aporofobia, de odio a lo pobre, a los pobres. Y eso es una ley, repito, que se va a ampliar la asistencia médica del MAID, Medical Aid in Dying. Es un suicidio asistido por el gobierno a personas ya no en situación de enfermedades terminales, sino, repito, de sufrimientos psíquicos. Por eso, ojo con las medicalizaciones que ahora se pide medicalizar tras la crisis provocada, tras la recesión económica provocada por las malas gestiones de los gobiernos, títeres de transnacionales. Ahora se está pidiendo a las víctimas que dejen este mundo. Pues tú ahí, Javier, y me imagino que Francisco también, cuánta gente ha caído en depresión porque perdió su trabajo, porque fue desahuciado de su casa. Desahucios en España es cuando hipotecas y ya no puedes pagar. Cuánta gente perdió su salud mental o simplemente deprimido porque bueno, pues lo maltratan y no tiene otra opción más que aguantar ese trabajo y apenas puede comer su familia. Bueno, hay muchísima gente en depresión, y entonces tú me estás diciendo que bueno, ya con eso, ya estás deprimido y dices, mira, ya no quiero vivir, y pum, te matan, y además te lo anuncian, me imagino que pues es de gratis, ¿no? Hay oferta. Hombre, ya estaba instalado unas leyes más abiertas de la eutanasia, porque yo lo he investigado desde hace muchísimo tiempo. En Suiza, y hasta conozco la clínica en Ginebra, donde tú puedes ir pagando previamente una determinada cantidad con un certificado médico que tienes una enfermedad terminal y que tienes un sufrimiento certificado por un médico. Te pasas una semana en Suiza, haces una fiesta y te inyectan, y au-delà de la vie, más allá de la vida, tras esa semana en ese hotel moritorio. Pero es que esto va más allá. Es decir, es que esto es no solamente una enfermedad terminal como estaba instituido por los tribunales de Canadá cuando se hizo la ley de la eutanasia activa con el caso Carter, que he comentado, que incluso ha habido un caso reciente, y termino, el caso de Joan Rohoway, que de 84 años, esta señora, ya entiendo que está fallecida, 2 años antes de la situación actual había enviudado, se había mudado a la casa con su hija Pamela y su yerno Alain Seguin. Bueno, pues viven en Surrey, Canadá. Es el caso, se llama así el caso, Seguin-Rohoway. Esta señora estaba diagnosticada de cáncer, pero incluso en ese caso, esta señora, porque es que el morir tiene que ser voluntario. El instituto, esto se ha hecho un caso célebre en Canadá, porque el 28 de junio del 2021, el hospital donde estaba, el Fraser Health, por eso es el caso de la familia Seguin-Rohoway contra Fraser Health, el oncólogo habló de aplicarla a esta señora el Medical Aid in Dying, es decir, te invito al pasaporte al más allá. Pero esta señora, curiosamente, y está publicado en la British Columbia Catholic, es católica, muy católica y creyente, y entonces, según su criterio de conciencia, no quería abandonar el mundo de esa forma. Entonces, a pesar de eso, tuvo insistentes invitaciones del oncólogo, por eso está judicializado, tuvo trabajadores de la salud del Fraser Health Hospital, porque ya la señora tenía, como muchas personas, cuando están en cama en una situación terminal, tenía úlceras de decúbito. Le recomendaban incluso también las trabajadoras de la salud que se aplicase la MAID. Pero repito, ¿hasta dónde queda el caso y esto en un caso de enfermedad terminal
que la señora no quería. Y por eso hay garantizar, la familia quería garantizar que sus últimas semanas de su madre y su suegra estuviesen en el domicilio familiar. Bueno, pues esto es dar mucho, ampliar todavía más. Ya no hace falta que tengas una enfermedad terminal. Incluso si tienes una enfermedad terminal, tienes que hacer un testamento vital, como el que yo he hecho, y ser consciente y ratificarte en el testamento vital, respetando los criterios de otros que no lo aceptan por criterios religiosos, por criterios morales, vale. Pero lo que no se puede hacer es imponer tanto a una persona con enfermedad terminal como incluso aún peor, con una persona con una dolencia psíquica. Eso ya es, pues eso es lo que dijo el señor Justin Trudeau en el 2020, que era una gran oportunidad la pandemia para abordar desafíos globales como la pobreza extrema, la desigualdad y el cambio climático, y resulta que la ley que hace, a partir de marzo del año 2023, se va a aplicar a todas estas categorías psicológicas. Dios, si eso no es... Qué terror. Qué terror. Déjame ir como... Sí. Ya no te escuché. Bueno, déjame ir con Francisco. Francisco, cuando preguntabas, me tienes que decir acerca de esto, por favor. Cuando preguntabas si estaba representada la élite, los generales, los militares ahí en esas juntas, me recuerdo cuando hace 1 o 2 años una reunión del Club Bilderberg, vi a la directiva, al director de L'Oréal y a la directora de L'Oréal más bien, que la empresa está de cosméticos para pintarse y los lápices labiales, que estaba en la junta Bilderberg, y yo decía, bueno, pero ¿y qué hace ahí, no? Bueno, pues es que también, aparte de cosméticos, tiene una de las mayores acciones en una de las empresas de armas más tremendas del mundo, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma ahí están, y con esto que nos cuenta Javier, pues bueno, pues ¿para qué queremos estamos en guerra, en una guerra híbrida? Ya lo habías dicho, Francisco, antes, Francisco Coloane. ¿Qué opinas de todo esto que está denunciando Javier, y hacia dónde vamos, Francisco? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Es cuando se pierde la esencia de la convivencia. Y la esencia de la convivencia, independientemente del régimen político, es el límite ético. Y el límite ético, la línea roja del límite ético, cuando se pierde la ética, eso ya se desvencijó y se perdió hace mucho tiempo. Ya no existe el límite ético. Ni siquiera en los tribunales de justicia existe el límite ético. Porque la intersección de estos poderes, y cuando hablo de intersección es pura matemática de los dos conjuntos que intersectan, ¿no? Entonces la intersección es tan intensa que está muy bien establecido en el caso del asesinato del periodista de Saudi Arabia, de Arabia Saudita, respecto a la intersección que no se sabe si era periodista, gente. Eso pasa mucho con lo que se llama estados de doble cuerpo también. ¿Cuánto de Israel hay en Estados Unidos y cuánto de Estados Unidos hay en Israel en términos de operación imperialista en el Medio Oriente o en la región? ¿O cuánto del Estado de Israel existe en el Estado norteamericano, Estados Unidos, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, hacer funcionar al lobby de Israel y los intereses de Israel respecto a su supervivencia, en función de que la política exterior de Estados Unidos funcione exclusivamente en torno a los beneficios de Israel en contra de los pueblos árabes en general, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta intersección, que se puede hablar de estados de doble cuerpo, también es la representación de la alteración. Entonces, ¿a qué es lo que quiero referirme yo respecto a los límites éticos? Cuando existe esa intersección en forma tan intensa, en donde los poderes corporativos, militar, económico y político, es decir, estos agentes de poder, que de todas maneras tienen su distinción, son estructuras de poder distintas. La económica tiene una burocracia distinta a la burocracia política, una burocracia distinta a la burocracia militar. Cuando existe esa intersección, el límite ético ya no existe. No existe porque son límites éticos distintos. El sector privado tiene un límite ético que es distinto al político. Ellos transfiguraron los límites éticos. Entonces lo que estamos viviendo y lo que describe nuestro contertulio estimado Javier
es precisamente el fin de los límites éticos, con que se conocía incluso los términos más básicos del liberalismo de Hobbes y de Locke. Ya no existe eso. Entonces, la reconfiguración hoy día es también dentro del análisis y dentro de los paradigmas y dentro de los principios teóricos. Porque estamos en una permanente alteración y una extrema alteración. Zelensky, ¿qué es lo que es? La configuración de esa alteración. Es un hombre de origen judío, ¿no es cierto?, que se hace apoyar por nazis para matar gente vulnerable, por no decir rusos que están allá en el Donbass. Gente excesivamente vulnerable la están asesinando. La invasión o la intervención militar en Rusia es una alteración tremenda, porque ya hubo 10 u 8 años de alteración desde el golpe de Estado del 2014. Y esta alteración viene desde el 2008. Estados Unidos provoca esta situación porque necesitaba una Rusia debilitada en el mediano y largo plazo. Entonces, cuando en las universidades, en las escuelas de periodismo, que a mí me llaman casi todos los días para llevar mi opinión, no les enseñan eso a los estudiantes, que es que Estados Unidos, el único interés que tiene es fragmentar y balcanizar a Rusia. Ya no pueden tolerar esa dimensión espacial, geográfica, geopolítica de Rusia, pobre y toda, con problemas económicos y todo, quieren destruirla como nación, de todas maneras. Lo mismo quiere hacer Estados Unidos con China. Ese plan viene de 2008. Ahora, si eso no se estudia en universidades del tercer mundo, como en Chile, de esa manera, ¿no es cierto?, y son muy pocos los que sostenemos esta visión, es porque la alteración ya es demasiado grande. ¿Por qué? Porque los límites éticos ya no existen. Ya no hay límites éticos respecto al rol de la pedagogía para poder enseñar lo que uno puede recabar, ¿no es cierto?, de la realidad y tener un análisis selectivo o una conducta selectiva de que efectivamente cuál es el dato que yo puedo, ¿no es cierto?, utilizar para estudiar mi análisis y poder hacer pedagogía, para no llamarle educación. Entonces, mira, la figura, para terminar, es Tiempos Modernos de Chaplin. Y voy a usar la analogía del jazz. Hay un jazzista chileno, un músico, que decía que el jazz terminaba a fines de la década del 40, que todo el resto no era jazz en cuanto a la esencia armónica del jazz. Digamos, toda la modernización, entre comillas, del jazz, para él el jazz era hasta el año 30, en cuanto a su esencia armónica. Charles Chaplin, con Tiempos Modernos, lo dijo todo. No hay nada más que analizar. El resto son detalles técnicos o tecnológicos o ciertos giros, matices. Pero con Tiempos Modernos, utilizando lo que está diciendo de Charles Dickens, de las matanzas en Gran Bretaña respecto a los inservibles y a los monstruos, el film de David Lynch, El hombre elefante, un gran ejemplo. Bueno, Tiempos Modernos, década del 30, Charles Chaplin diciendo, se acabó la esencia de la relación hombre-trabajo, el ethos, que es el trabajo del hombre. No hay ningún lenguaje marxista, Chaplin, siendo comunista o marxista, en su esencia. Era judío, acuérdense, Charles Chaplin. Pero cuando plantea el tema del ethos del trabajo corrompido, deformado, ¿no es cierto?, con esta automatización, lo está diciendo todo. Y ahí se rompe, e igual que lo que dice Santa Cruz en Chile respecto al jazz. Y es verdad, a mí me gusta el jazz de ahora, pero él tiene razón. La armonía original o la esencia armónica del jazz deja de existir en la década del 40. Y la armonía del ser humano respecto al ethos del trabajo se pierde con la automatización, se pierde con la tecnología. Lamentablemente es así. ¿Y qué es lo que hablamos de progreso? ¿Qué es lo que es el calentamiento de la Tierra? Sino, ¿dónde está la causa? En la tecnología, en el crecimiento urbano irracional, en el crecimiento económico exponencial, permanente, continuo, destruyendo masa crítica, destruyendo personas y reconstruyendo cualquier cosa a través de la tecnología. Es decir, digamos, los límites éticos respecto al ethos del trabajo
se perdieron en la década del 30. Y viene la Guerra Civil Española, que es una barbaridad, porque estoy seguro que todavía España, y Javier lo sabe mejor que yo, los españoles sufren ese tremendo crimen de haber interrumpido ese proceso con todos sus defectos de liberalización, de libertad de la monarquía. Y lo interrumpen los nazis y los fascistas italianos, los nazis alemanes. Y el Reino Unido, ni hablar, la extrema derecha del Reino Unido metida ahí. Y los ingenuos norteamericanos, Gary Cooper, acuérdense, porque dura la campana, un liberal con justicia social, ¿no es cierto? Porque bueno, toda esa narrativa queda suspendida. ¿Dónde está la renovación de la generación de Blasco Ibáñez, del 91, de España? ¿Dónde está? ¿Dónde está Unamuno? ¿Dónde está Ortega y Gasset analizando los problemas del mundo hoy día? No existen, no se renovaron. Incluso desde el área marxista, la escuela de Frankfurt no se renovó, porque ninguno de los que yo puedo lograr decirle a los estudiantes, estudien esto, no se los puedo dar, porque es sucedáneo de los sucedáneos. Es decir, yo no soy un purista, no soy un conservador, porque eso no existe, pero sí existen límites, y los límites éticos, el tema del etos del ser humano. ¿Cuál es el etos del ser humano? El trabajo. ¿Cómo nos diferenciamos las bestias? Por el trabajo. Ese es el etos. Y eso es lo que está diciendo Chaplin en tiempos modernos, y nosotros ya llevamos desde el año 30, tropiezos tras tropiezos, porque el sistema capitalista puede ser hasta maravilloso. Digamos, uno incluso puede tener una postura no marxista y decir, aboguemos por la justicia social dentro de las leyes del capitalismo, disminuyamos la plusvalía, manejémosla de otra manera, con justicia social. No. Están estos monstruos de jefes de Estado, Zelensky es un monstruo. ¿Cómo puede ser esa barbaridad de ofrecer su territorio a una guerra que ya venía planificada por Estados Unidos y la Alianza Transatlántica 10, 15 años atrás, para que Rusia tenía toda la obligación de hacer lo que hizo? Se la provocaron, no tenía alternativa Rusia más que invadir Ucrania, de la forma que lo están haciendo, arriesgar todo ese capital político, una Rusia que estaba desplomada después del desplome soviético, ¿no es cierto? Logra reemerger, pero no. En el poder anglosajón, esta obcecación, que es una herencia colonial. Yo no veo otro defecto más que esta disfunción del Reino Unido y el poder anglosajón entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Es una disfunción antropológica respecto al colonialismo. ¿Qué precisión? Es decir, tiempos modernos, Chaplin, el etos del trabajo. Tremendo, tremendo. Ya no te escuchábamos ahí por la conexión. ¿Será que dijiste palabras clave? No lo sé, Francisco. Pero bueno, tremendo, y lo dejas clarísimo, con una precisión tremenda, sobre todo utilizando la herramienta histórica. Javier, pues la cereza del pastel, escógete una palabra y yo sé que esto te duele, ¿no? Estás indignado, estás furioso, estás triste, te pregunto, ¿qué le vas a dejar a tus hijos, a tus nietos? ¿Qué herencia cognitiva les vas a dejar? La brújula que necesitamos para poder sobrevivir, las nuevas generaciones, la brújula que van a necesitar para poder sobrevivir sobre esto que ya nos los plantearon, no se avecina, ya nos los plantearon desde hace mucho tiempo. Tu palabra y tu explicación, por favor, Javier. Una puntualización muy rápida. Yo puedo admitir la diversidad de posturas éticas y la diversidad, o mejor dicho, la diversidad de morales, porque la ética es una, la diversidad de morales. Puedo admitir lo moral y lo inmoral. Lo que no admito es lo
amoral. Y estamos en un mundo en el que los postureos moralistas, si los estudias bien con racionalidad crítica, ves que son amorales. Son personas amorales que juegan al postureo moral. Diría una palabra, el rey desnudo. ¿Por qué el rey desnudo? Me voy al rey desnudo al cuento de Hans Christian Andersen, que dijo en ese cuento también llamado El nuevo traje del emperador, tuvo que ser la mirada inocente de un niño el que ante el servilismo, el engaño, la manipulación de toda una población que por los medios, hoy día diríamos los medios de publicidad, de comunicación, las disonancias cognitivas que no me canso siempre de decir, decían que el rey llevaba un traje precioso cuando salió a la plaza, pero no llevaba ningún traje. El rey estaba desnudo. En ese cuento de Hans Christian Andersen, el rey desnudo, por eso dice, no tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad. Y el youtuber que antes mencioné, que no me acordaba de su nombre, he ido a por su nombre, por si lo quieren ver, se llama Pierre-Emmanuel Barré, con doble R, y dijo esa frase de que el foro de Davos es un grupito de personas que se reúnen para arreglar los problemas más grandes del planeta, aunque el verdadero problema son ellos. Y de hecho, dice Pierre-Emmanuel Barré, la solución sería simplemente un suicidio colectivo por su parte. Termino recomendando 2 libros de ética para todos los, no solamente estudiantes, sino lectores que quieran. Es de Martha en inglés, Nussbaum, Martha Nussbaum, La terapia del deseo, teoría y práctica en la ética helenística, volver a los clásicos, por favor, volver a los clásicos, y otro libro de Martha Nussbaum, La fragilidad del bien, fortuna y ética en la tragedia y en la filosofía griega. Acuérdense, Nussbaum, Martha Nussbaum, La fragilidad del bien y la terapia del deseo. Volver a los clásicos para recuperar la esencia del ser humano. Javier, pues muchísimas gracias. Qué exposición tan fenomenal, y también la tuya, Francisco. Te imagino tú parado, no sé, me vino esta imaginación, tú parado en un risco, viendo, contemplando lo que sucede. A lo lejos se ve Suiza por ahí, y contemplando todo el caos que tenemos de mundo. Y el risco no son piedras, sino es el símbolo de la ONU. Me interesó hacer esta pues no licencia literaria, sino esta construcción, porque ilustra mucho. No sé si estés, Francisco Coloane, no sé si estés furioso, triste, desolado, con rabia al ver todo esto que se está dando en las esferas de poder. La conclusión, Francisco, y estamos haciendo, no sé si te ha tocado, que al final de la conclusión te pedimos que escojas solo una palabra, la que tú quieras, una palabra, y luego nos expliques en unos 20, 30 segundos, un minuto, como hizo Javier, por qué escogiste esa palabra para concluir el programa. Adelante, Francisco. El mundo se está desmoronando, el mundo que conocíamos se desmorona y se está desmoronando. Palabra que la recogí de mi hijo, que vive en Suiza. Él es suizo de nacionalidad hoy día, es hijo mío y de una mujer británica, pero se formó en Suiza. Él es consejero de Gran Saconné, del cantón de Gran Saconné, y me lo dice en una carta. Vive en forma muy modesta, muy tranquila, y me dice: vivimos en forma muy acotada, con mucha cautela por la incertidumbre, frente a un mundo que se desmorona. 55 años tiene mi hijo, con 2 nietos. En Suiza, un mundo que se desmorona. Francisco, pues te agradezco muchísimo, y muchas gracias. Javier, y bueno, ya es que me dejaste sin palabras, ¿no? Así como que, déjame tomar tu palabra, que es desmoronar, y la palabra de Javier, sí, la palabra de Javier del rey desnudo. Coloane,
Ajá. Espérate, déjame una pequeña intersección. Él conserva el apellido de la madre Bradley, se llama Francisco Bradley. Lo pueden googlear. Decidimos con Beatriz que no se llamara Coloane, porque un apellido que suena italiano, suena judío, Colo, que es una raíz judía. No queríamos que lo discriminaran. Tenía que ser Bradley. Lo que dices es de terror, ¿eh? Qué realidad. Años atrás. Qué tremendo, Francisco. Yo anticipé que iba a ser discriminado, tanto en Gran Bretaña como en Suiza, llamándose Coloane, porque no es anglosajón. Y Pues cuando hay. su suegro dijo que se llame Coloane, porque mi padre es un escritor conocido en Francia y en Suiza, el suegro quería. I said no Coloane, Bradley is okay. Why? Because we were watching now discrimination against Coloane, against La Madrid, against González, because we are Chicanos. I love Chicanos. I feel I'm a Chicano. Se ríe Francisco Javier. Yo adoro España, ¿eh? Adoro la generación del 91. ¿90 o 91? ¿Cómo se dice? ¿90 o 91? La generación literaria es 98. La generación de Blasco Ibáñez. Esa es la del 98 y luego viene la generación del 27. Y yo coincido contigo que me encanta la generación del 98. Es la que más me gusta, la generación del 98. Pero dejémosle terminar a nuestro anfitrión. No, que terminar. Roberto Madrid es esto porque es mexicano y yo le tengo adoración a México. Pues muchas gracias. Solamente es posible por creación de Rivera, Cárdenas, ¿no? El que de Pancho Villa. Pues Rivera se le puso al tú por tú a Rockefeller, ¿eh? Y Yo soy admirador de Pancho Villa. Le rompió el mural enfrente de él a Rockefeller porque había puesto a Lenin. Bueno, Gracias. Todos somos grandiosos, solamente estamos trajinando tu programa y yo pido disculpas a la audiencia. No, lo que pasa es que esos monstruos le quitan la grandiosidad a todos los seres humanos. Porque tengo que ir a hacer un examen de piel. Me tienen que hacer 4 biopsias. Dios. Vamos a ver cómo sale. Te mandamos todos los cariños y todas las energías positivas para que salgas perfectamente. Un abrazo, Francisco, un abrazo, Javier, gracias. Y pues parafraseando a Francisco y a Javier, pues hay que desmoronar al rey desnudo. Esa sería la única alternativa, desmoronar al rey desnudo y no creerse que porque dicen que no está desnudo, no lo esté. Desmoronemos esa narrativa y solo con, yo creo que la tolerancia y el respeto al otro, porque el otro también es un universo entero. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima.